A partir de los 55 años, hay verdades que es mejor resguardar en el refugio de nuestra propia experiencia. ¿Te has preguntado cuáles son? Con los años, la auténtica sabiduría no radica en decirlo todo, sino en saber qué merece ser compartido y qué debe permanecer en la calma del silencio. Porque en esa elección consciente se esconde el secreto de una vida vivida con serenidad, respeto y dignidad. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre 9 aspectos de la vida que, si tienes entre 55 y 75 años, sería mejor mantener en privado. Para que entiendas bien el porqué, déjame contarte una historia. En un pueblo apartado, vivía un anciano reconocido no solo por su avanzada edad, sino también por la calma y el respeto que inspiraba en quienes lo conocían. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, todos le escuchaban con atención. Un día, un joven que se encontraba perdido en la incertidumbre de su vida, decidió acercarse a él en busca de consejo. «Maestro», dijo con cierta timidez, «has vivido muchos años y todos en el pueblo te respetan. ¿Cuál es el secreto para llevar una vida tan plena y tranquila?» El anciano esbozó una leve sonrisa y con un gesto pausado le señaló la sombra de un gran árbol cercano, invitándolo a sentarse. Permaneció en silencio unos instantes, contemplando el horizonte, como si estuviera reviviendo recuerdos lejanos. Luego, con una voz pausada, comenzó a hablar. «Cuando era joven, al igual que tú, sentía la necesidad de compartirlo todo. Mis alegrías, mis preocupaciones, incluso aquellos secretos que no me pertenecían. Creía que al hacerlo me acercaría más a los demás, que me comprenderían mejor. Pero con el tiempo descubrí que cuanto más hablaba, más vulnerable me volvía. Mis palabras llegaban a oídos de quienes no siempre tenían buenas intenciones, y pronto me di cuenta de que mi tranquilidad se diluía». El joven, intrigado, frunció el ceño y preguntó, «¿Y qué hiciste entonces?». El anciano lo miró con serenidad antes de responder. «Aprendí que no todo lo que ocurre en nuestra vida debe ser compartido. Hay cosas demasiado valiosas, demasiado íntimas, que solo pertenecen a uno mismo. Empecé a elegir con cautela mis palabras, a decidir con quién, cuándo y cómo hablar. No por miedo, sino porque entendí que la discreción es una manera de resguardar la paz interior. La misma paz que hoy ves reflejada en mí». El joven asintió lentamente, comenzando a comprender el verdadero significado de aquellas palabras. No se trataba de guardar silencio por temor, sino de hablar con intención, de preservar ciertas partes de la vida como un refugio personal. El anciano continuó, «La sabiduría no radica en decirlo todo, sino en saber qué reservar. La discreción es un escudo que protege la dignidad, y con el tiempo te das cuenta de que vivir con menos ruido externo te acerca más a ti mismo». Se incorporó con calma y sin añadir más, siguió su camino, dejando al joven sumido en una profunda reflexión. El muchacho, aún pensativo, sintió una creciente curiosidad. Había algo en aquellas palabras que resonaba en su interior, pero aún tenía dudas. «¿Cómo saber qué compartir y qué guardar para uno mismo?», murmuró. El anciano, con la misma serenidad de siempre, volvió a mirarlo y asintió lentamente. «Esa es una buena pregunta», dijo. «Hay aspectos de nuestra vida que, si los compartimos en exceso, pueden traer más daño que beneficio. Y no hablo solo de cómo nos ven los demás, sino de cómo nos sentimos con nosotros mismos». El joven escuchaba con atención, esperando una respuesta más clara. A medida que envejecemos, nos damos cuenta de que muchas cosas que antes considerábamos importantes de decir, en realidad no lo son. Proteger la autonomía personal es fundamental. Si compartimos en exceso, sin darnos cuenta, entregamos partes de nuestra esencia que quizás debían permanecer solo en nuestro interior. Hizo una pausa, dejando que el viento llenara el silencio entre ellos. «Hay cosas, muchacho, que simplemente no necesitas contar. No porque sean malas o vergonzosas, sino porque en su silencio reside tu fuerza, tu control sobre tu vida. La verdadera sabiduría no está en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. La gente olvida que el silencio también es una respuesta». El joven quedó impactado. Por primera vez entendía que no se trataba solo de guardar secretos, sino de mantener ciertos aspectos de su vida como una fortaleza personal, inquebrantable ante los juicios
o interpretaciones ajenas. Entonces, lo que no comparto me hace más fuerte, murmuró para sí mismo. El anciano se puso de pie, dando por terminada la conversación. Así es, dijo con una sonrisa casi imperceptible, y cuando llegues a mi edad, lo comprenderás aún mejor. Sin añadir más, retomó su camino, dejando al joven con una lección que resonaría en su mente durante muchos años. Ahora que hemos sido testigos de la valiosa enseñanza de este anciano, quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar sobre tu propia vida. Hay aspectos de tu día a día que quizás has estado compartiendo cuando, en realidad, sería mejor guardarlos solo para ti. A continuación, hablaremos sobre 9 cosas que jamás deberías revelar a nadie si tienes entre 55 y 75 años. Créeme, cada una de ellas tiene un impacto real en tu bienestar y tranquilidad. Deja tu comentario abajo diciendo, mi sabiduría está en mi silencio. Y por supuesto, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir recibiendo consejos valiosos que te ayudarán a vivir con más paz y fortaleza interior. 1. Tu dinero. El primer tema que nunca deberías discutir abiertamente es el dinero. Bajo ninguna circunstancia es recomendable dar detalles específicos sobre tu situación económica. A medida que avanzamos en la vida, tener estabilidad financiera se convierte en una fuente de tranquilidad, pero al mismo tiempo puede ser un área vulnerable. Conversar demasiado sobre tus bienes, ingresos o ahorros puede despertar expectativas poco realistas en los demás, o peor aún, hacer que algunas personas intenten aprovecharse de tu generosidad. Detente a pensarlo. Incluso si mencionas tus finanzas sin ninguna mala intención, puedes llamar la atención no deseada. Parientes, amigos o incluso conocidos podrían empezar a verte como alguien de quien obtener algún beneficio. Y muchas veces ni siquiera es algo consciente. Simplemente, la percepción que tienen de ti cambia cuando conocen demasiados detalles sobre tu dinero. Desde la filosofía estoica, la lección es clara. La riqueza es solo un medio, no lo que define quién eres. Séneca y otros pensadores nos recordaban que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en la manera en que maneja esas posesiones. Mantener discreción sobre tu situación económica no solo te protege de expectativas externas, sino que también preserva tu tranquilidad interior. Si decides mantener en privado esta parte de tu vida, evitarás juicios innecesarios y el riesgo de que otros malinterpreten tu posición o intención. 2. Tu edad. Ahora hablemos de un tema que, aunque natural, suele volverse delicado con el tiempo: la edad. Sabemos que el paso de los años es inevitable, pero mencionarlo constantemente puede modificar la forma en que los demás te perciben. Cuando te enfocas demasiado en tu edad, corres el riesgo de que las personas comiencen a tratarte de manera condescendiente o a verte como alguien con limitaciones. Seguramente lo has notado. Mencionas cuántos años tienes y, de inmediato, te encasillan en una categoría. Quizás con la mejor de las intenciones, algunos empiezan a hablarte con un tono protector, como si fueras más frágil o menos capaz. Pero lo peor no es solo cómo los demás te ven, sino cómo empiezas a verte a ti mismo. Si constantemente piensas en tu edad como un obstáculo, podrías terminar creyéndolo. La verdad es que la edad no define quién eres. Lo importante es cómo decides vivir cada día, cómo aprovechas el conocimiento y la experiencia que has adquirido. Tienes sabiduría, tienes vivencias, y eso es lo que realmente importa. En vez de enfocarte en los años que han pasado, pon tu atención en todo lo que aún puedes hacer. La filosofía estoica nos enseña que no debemos preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control, y el paso del tiempo es precisamente eso, inevitable, pero no limitante. Lo que sí está en tus manos es la actitud con la que enfrentas cada día y las decisiones que tomas. 3. Secretos familiares. Cada familia tiene su propia historia. Algunos recuerdos están llenos de felicidad, risas y momentos memorables. Pero también hay aspectos que es mejor mantener en privado. A veces se trata de conflictos pasados, errores cometidos o simplemente malentendidos que nunca llegaron a resolverse del todo. Y eso es completamente normal. No todo tiene que ser expuesto, especialmente cuando se trata de la vida íntima de la familia. Hablar demasiado sobre problemas familiares
o revelar secretos que no te pertenecen puede generar consecuencias inesperadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de situaciones en las que un comentario fuera de lugar termina causando tensiones, reabriendo heridas del pasado o incluso avergonzando a un ser querido? Lo que en principio parece una simple conversación trivial puede convertirse en una carga emocional para todos los involucrados. Los estoicos siempre hicieron hincapié en el autocontrol, en la capacidad de regular nuestros impulsos y emociones. Y esto también se aplica a nuestras palabras. Hay cosas que, por respeto y prudencia, es mejor guardar para uno mismo. En muchas ocasiones, el silencio no solo es un gesto de consideración hacia los demás, sino también un acto de respeto hacia uno mismo. Preservar los secretos familiares no equivale a ocultar la verdad, sino a evitar generar sufrimiento innecesario. Mantener la discreción fortalece la armonía dentro del núcleo familiar, protegiendo los vínculos que nos unen. Al final, lo que ocurre dentro de la familia debe resolverse en su propio ámbito. Compartir ciertos asuntos con personas externas solo trae complicaciones, malentendidos y juicios que no aportan nada positivo. 4. Salud. Otro tema profundamente personal es la salud. Conforme avanzamos en edad, el bienestar físico se convierte en una prioridad en nuestras vidas. Consultas médicas, tratamientos, medicación, todo ello forma parte de la rutina diaria. Sin embargo, esto no significa que debamos exponer nuestra situación de salud ante cualquiera. Es normal sentir la necesidad de expresar lo que nos sucede, de compartir nuestras dolencias o avances en un tratamiento. Pero es importante hacerlo con prudencia. Nuestra condición de salud afecta inevitablemente la percepción que los demás tienen de nosotros. Hablar en exceso sobre enfermedades o molestias puede hacer que otros nos vean más vulnerables de lo que realmente somos. Además, ¿cuántas veces al mencionar un problema físico has recibido opiniones o consejos que nunca pediste? En muchos casos, más que ayudar, esto puede ser agobiante y poco útil. Controlar la narrativa sobre nuestra salud es también un ejercicio de autonomía. Cuanto más detallamos nuestras dificultades médicas, más permitimos que los demás formen opiniones sobre nuestra vida y bienestar. Los estoicos enseñaban que debemos concentrarnos en aquello que podemos manejar, y en este caso, lo que realmente está en nuestras manos es la manera en que gestionamos nuestro bienestar y qué información decidimos compartir. 5. Donaciones y ayuda a los demás. Dar sin esperar reconocimiento es una de las acciones más nobles y satisfactorias que podemos realizar. Sin embargo, surge una cuestión importante. ¿Es necesario que todo el mundo sepa lo que haces por los demás? Seguro has conocido a personas que insisten en hablar de sus contribuciones como si buscaran asegurarse de que todos reconozcan su generosidad. Es comprensible, ya que el ser humano busca validación. Pero ahí radica el verdadero desafío: brindar ayuda sin convertirla en una exhibición. Cuando cada acto de caridad se convierte en un tema de conversación pública, el foco deja de estar en la causa y pasa a girar en torno a la persona que dona. La esencia de la ayuda se diluye cuando se transforma en un espectáculo. Marco Aurelio, uno de los máximos exponentes del estoicismo, lo expresó claramente. La mejor forma de hacer el bien es sin buscar aplausos ni reconocimiento. Para los estoicos, la virtud tenía valor en sí misma, sin necesidad de ser exaltada. En última instancia, lo que importa no es cuánta ayuda ofreciste ni a quién beneficiaste, sino el impacto genuino que generaste en la vida de los demás. Y muchas veces, ese impacto es mayor cuando se hace en silencio. 6. Creencias y valores personales. Entramos ahora en un terreno igualmente profundo: las creencias personales. A lo largo de la vida, construimos nuestras convicciones a partir de experiencias, aprendizajes y vivencias. Estas creencias son una parte fundamental de nuestra identidad. Sin embargo, compartirlas constantemente o imponerlas a los demás puede generar más conflictos que acercamientos. Cuando hablamos en exceso sobre lo que pensamos, ya sea sobre principios morales, ideología, religión o nuestra visión del mundo, inevitablemente encontramos oposición. No todos verán las cosas como nosotros, y eso es normal. El problema surge cuando buscamos que los demás validen, acepten o adopten nuestra manera de pensar. En el peor de los casos,
Al exponer demasiado nuestras convicciones, corremos el riesgo de que sean cuestionadas o incluso ridiculizadas, dejándonos en una posición innecesariamente vulnerable. Con la madurez, aprendemos que no siempre es necesario expresar cada pensamiento o creencia. Muchas veces, guardar para nosotros mismos aquello en lo que creemos es la mejor manera de proteger nuestra paz interior. Esto no implica que debas reprimir tu identidad o evitar expresar lo que piensas, sino que no tienes la obligación de demostrar nada a nadie. Tus convicciones poseen valor precisamente porque son tuyas, sin requerir la aprobación ajena. 7. Soltar las heridas del pasado. Con el paso de los años, la vida nos enseña que muchas de las situaciones que nos dañaron han perdido su relevancia. Es como cargar una mochila repleta de piedras que solo obstaculizan nuestro andar. Aquellos insultos que te lanzaron hace tiempo, esas palabras hirientes de alguien que ya ni siquiera forma parte de tu vida, ¿qué sentido tiene seguirles dando espacio en tu mente? Reflexiona sobre ello. Cada vez que revives un agravio del pasado, lo traes de vuelta al presente. Le das el poder de seguir afectándote, aun cuando ya debería haberse disipado. Y lo más curioso es que, en la mayoría de los casos, la otra persona ni siquiera lo recuerda. Mientras tú sigues anclado a ese dolor, el resto del mundo sigue adelante. Aquí es donde cobra importancia la sabiduría estoica. Ellos afirmaban que la verdadera fortaleza radica en soltar aquello que no podemos cambiar. Y el pasado es justamente una de esas cosas que escapan de nuestro control. Lo que sucedió, ya ocurrió. Lo que se dijo, está dicho. El verdadero desafío es liberarte de esas cadenas invisibles que tú mismo sostienes. Dejar ir no significa olvidar, sino dejar de permitir que esas heridas dicten el rumbo de tu vida. Al desprenderte de esos resentimientos y ofensas, te liberas de una carga innecesaria que te impide avanzar con ligereza y claridad. Es un acto de coraje, de respeto propio. Soltar el pasado te devuelve el control sobre tu destino. 8. Honra y discreción. La diferencia entre proteger tu reputación y alimentar el ego. Es común confundir la necesidad de proteger la propia honra con el deseo de alardear sobre los logros. Todos anhelamos que nuestros esfuerzos sean valorados, que nuestro paso por el mundo tenga significado. Pero con los años, comprendemos que nuestro valor no depende de que los demás reconozcan todo lo que hemos alcanzado. Por supuesto, cuidar tu reputación es importante. Sin embargo, hacerlo con humildad es lo que realmente demuestra grandeza. Existe una delgada línea entre preservar tu dignidad y caer en la tentación de presumir. Cuando sientas el impulso de recordar a los demás todo lo que has conseguido, detente un momento y pregúntate, ¿es realmente necesario? La verdadera dignidad no necesita ovaciones. Los estoicos nos enseñaron que el honor genuino se encuentra en la manera en que vivimos, no en las palabras que pronunciamos. Tus acciones, la forma en que has conducido tu vida, son testimonio suficiente. No hay necesidad de reafirmarlo constantemente ante los demás. El legado más sólido se construye desde la humildad, sin la urgencia de estar en el centro de la atención. Vivimos en una era donde todo parece ser público, donde se busca que cada logro sea visto y celebrado. Sin embargo, hay una libertad inmensa en comprender que tu valía no depende de la validación externa. Tu vida es tuya, y lo que realmente importa es lo que significa para ti y para quienes te rodean. 9. La privacidad, un tesoro en la madurez. A cierta edad, la vida íntima es algo que pertenece exclusivamente a ti, y, si la tienes, a tu pareja. No hay por qué justificar ni explicar nada a nadie sobre este aspecto. Es frecuente que la sociedad tienda a minimizar o estigmatizar la sexualidad en la madurez, como si fuese un tema que desaparece con los años. Pero lo cierto es que la privacidad es un derecho y un pilar fundamental del respeto propio. No se trata de ocultar nada por vergüenza, sino de resguardar la dignidad, de proteger lo que es personal. Compartir detalles de la vida íntima no solo es innecesario, sino que abre la puerta a juicios y opiniones que nadie debería emitir sobre ti. Piénsalo bien. ¿Qué ganas al exponer una parte tan privada de tu existencia? La verdadera fortaleza radica en resguardar estos aspectos dentro de un espacio seguro, libre de la mirada inquisitiva de los demás.
Cuando decides mantener en privado lo más personal, vives con mayor tranquilidad. No necesitas dar explicaciones ni exponerte sin motivo al escrutinio ajeno. A lo largo de todos estos puntos, hemos reflexionado sobre la importancia de la discreción, sobre lo que elegimos compartir y lo que preferimos reservar. Esto es, en esencia, una forma de sabiduría. En esta etapa de la vida, tanto lo que hacemos como lo que decidimos no hacer tiene un significado profundo. Lo que expresamos y lo que optamos por callar también define nuestra paz. Cuidar tu privacidad es un acto de protección personal, una manera de envejecer con dignidad y mantener una fortaleza interior que no necesita ser confirmada por otros. ¿Cuánto has entregado de ti mismo a los demás a lo largo de los años? A medida que pasan las décadas, es fácil caer en la creencia de que siempre debemos priorizar a quienes nos rodean, especialmente cuando se trata de nuestros seres queridos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cuánto has estado renunciando en el proceso? Después de los 65 años, es más esencial que nunca enfocarse en lo que realmente importa y establecer límites que protejan tu bienestar. No es egoísmo, sino una manera de honrar aquello que te da felicidad y equilibrio. En este video exploraremos 7 aspectos de la vida que nunca deberían sacrificarse por nadie después de los 65 años. Quédate hasta el final, porque estas 7 claves pueden marcar la diferencia en una vida plena. Pero antes de entrar en materia, déjame contarte una historia. En un parque tranquilo, donde la brisa de la tarde acaricia suavemente las hojas secas sobre el suelo, un banco solitario se convierte en el escenario de un encuentro inesperado. Don Ernesto, un hombre de mirada serena y cabellos encanecidos por el paso del tiempo, se sienta a contemplar la vida con la calma que dan los años. A unos metros, Andrés, de 65 años, se deja caer sobre otro banco con un suspiro profundo. Su expresión está cargada de cansancio y su mirada se pierde en el suelo. Intrigado por su actitud, don Ernesto decide acercarse con una sonrisa afable. ¿Problemas, amigo? Andrés alza la vista, sorprendido por la voz del anciano. Por un instante duda en responder, pero algo en la presencia de don Ernesto le transmite confianza. Sin pensarlo demasiado, comienza a hablar como si hubiera estado esperando el momento de desahogarse. Es mi familia, mis amigos. Todos esperan tanto de mí. Siempre estoy corriendo para ayudarles, para no decepcionarles, pero siento que ya no puedo más. Estoy agotado. Don Ernesto asiente con comprensión. Ah, entiendo perfectamente. Hace mucho tiempo yo también me sentía así. Me pasaba los días tratando de estar para todos, de cumplir con lo que esperaban de mí, hasta que un día casi pierdo lo más importante por intentar complacer a los demás. Andrés lo mira con interés. ¿Y qué fue lo que pasó? El anciano se acomoda en el banco, cruzando las manos sobre su bastón antes de responder. Cuando tenía tu edad, todavía tenía fuerzas, pero también muchas inseguridades. Creía que mi valor dependía de lo que hacía por los demás. Me acostumbré a decir sí a todo, incluso cuando eso significaba olvidarme de mí mismo. Hasta que llegó un día en que me di cuenta de que no quedaba nada de mí. Hace una pausa, su mirada se pierde en las hojas que el viento arrastra por el suelo. Luego regresa la vista a Andrés y prosigue. Ese fue el momento en que comprendí algo fundamental. Si no me cuidaba a mí mismo, no podría cuidar de nadie más. Andrés asiente, pero su rostro sigue reflejando dudas. El mejor regalo que puedes ofrecerle a los demás es la mejor versión de ti mismo. Pero para lograrlo, necesitas proteger ciertos aspectos de tu vida, porque nadie más lo hará por ti. Andrés, intrigado, inclina la cabeza. ¿Y cuáles son esas cosas? Don Ernesto le sostiene la mirada, con la sabiduría de quien ha aprendido a base de experiencias. Voy a contártelo, pero primero. Andrés asiente con firmeza, y de pronto el aire del parque parece más liviano, como si aquella conversación marcara el inicio de algo importante. Don Ernesto guarda silencio unos segundos. Luego alza la vista hacia los árboles que rodean el parque. Sus ramas, teñidas de tonos dorados por el otoño, se balancean suavemente con la brisa. Mira esos árboles, Andrés, dice señalando un majestuoso roble cuya sombra se extiende sobre el banco donde se sientan. Cada uno de ellos tiene necesidades distintas. Algunos requieren más agua, otros más luz. Si no reciben lo que necesitan, no crecen, se marchitan. Andrés observa el árbol en silencio.
reflexionando sobre aquellas palabras. Lo mismo sucede contigo, continúa don Ernesto con voz tranquila. Si pasas toda tu vida poniendo a los demás por delante, ¿qué queda para ti? ¿Cómo esperas florecer si no te das lo que realmente necesitas? Andrés asiente lentamente. Es como si, por primera vez, alguien le diera permiso para priorizarse, para pensar en su propio bienestar sin culpa. Pero aún titubea antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Cómo sé qué cosas debo cuidar más? ¿Cómo saber qué no debo sacrificar? Don Ernesto le dedica una sonrisa apacible, de esas que contienen más respuestas de las que podrían expresarse con palabras. Son pilares, Andrés, elementos que sostienen tu vida, igual que las raíces sostienen a un árbol. Si las dejas de lado, todo lo demás se desmorona. Andrés lo miró con expectación. Se trata de aprender a poner límites y decir no cuando alguien intenta sobrepasarlos. Esa es la parte más complicada, pero también la más crucial. El viento soplaba suavemente, esparciendo las hojas secas por el suelo. Andrés, con una mezcla de interés y resolución, inclinó levemente la cabeza. Estoy listo. Don Emilio tomó aire profundamente antes de responder. Muy bien, comencemos. Si valoras la sabiduría tanto como don Emilio, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y deja en los comentarios. Quiero aprender a vivir con sabiduría, porque solo los que aprenden a vivir con inteligencia encuentran la verdadera felicidad. Ahora, con esta charla aún resonando en nuestra mente, es momento de descubrir juntos las 7 cosas que nunca debes sacrificar por nadie, porque si las proteges te permitirán vivir con plenitud, en armonía y con paz interior. Primera cosa que no debes sacrificar, tu salud. Don Emilio tomó del suelo una pequeña hoja seca y la sostuvo entre sus dedos. Tu cuerpo es como un árbol, Andrés. Si lo abandonas, se marchita. Si no lo nutres ni lo cuidas, ¿cómo esperas que siga firme? Andrés asintió lentamente, procesando la metáfora. Cada vez que saltas una comida nutritiva porque estás demasiado ocupado ayudando a los demás, cada vez que pospones una cita médica porque crees que no es urgente, estás debilitando tus raíces. Y si esas raíces no son fuertes, Andrés, no podrás sostenerte. Don Emilio hizo una pausa antes de compartir algo personal. Hace años, por querer estar siempre disponible para los demás, descuidé mi bienestar. Pasaba largas jornadas de trabajo, dormía poco y apenas tenía tiempo para alimentarme bien. Hasta que un día, mientras ayudaba a un amigo con su mudanza, sentí un fuerte dolor en el pecho. Fue un susto que jamás olvidaré. El anciano fijó la mirada en Andrés. Ese día entendí algo fundamental. Mi cuerpo es el único hogar en el que voy a vivir toda mi vida. Si no lo cuido, nada más tendrá sentido. Desde entonces, cada día trato de alimentarme bien, hacer ejercicio y no ignorar mi salud. Son pequeños hábitos que, como regar un árbol, fortalecen mis raíces. Dejó la hoja seca caer y señaló un árbol frondoso a pocos metros. Ese podría ser tú, Andrés, pero debes priorizar tu bienestar. Sin salud, no podrás disfrutar de lo que viene. 2. Segunda cosa que no debes sacrificar, tus valores. Don Emilio se inclinó un poco hacia adelante, con los ojos reflejando una intensidad especial. Escúchame bien, Andrés. La segunda cosa que jamás debes ceder son tus valores. Andrés frunció el ceño con curiosidad. Mis valores, ¿por qué son tan importantes? Don Emilio sonrió con serenidad. Porque son tu brújula, Andrés. Sin ellos es como caminar en la niebla, sin un rumbo claro. El anciano cerró los ojos por un instante, recordando una vivencia. Trabajé en una fábrica donde los supervisores solían pedirnos que pasáramos por alto errores para evitar problemas. Una vez me pidieron que firmara un documento con información falsa. Sabía que si lo firmaba, sería lo más fácil. No hacerlo me pondría en riesgo de perder el trabajo. Pero en el momento en que sostuve el papel, algo dentro de mí me dijo que no podía traicionarme a mí mismo. Don Emilio apretó los labios con determinación. No lo firmé. Andrés se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Y qué pasó? Perdí mi empleo. El joven se quedó en silencio, asimilando la confesión. Fue un golpe duro, claro, pero esa noche dormí con la conciencia tranquila porque sabía que no había traicionado mis principios. Andrés lo miró con admiración.
Sus palabras tenían un peso que lo hacía reflexionar sobre cuántas veces él mismo había cedido en sus valores por evitar conflictos o por agradar a los demás. Andrés, tus valores son la esencia de quién eres. Si los sacrificas solo por encajar o por evitar problemas, pierdes algo más valioso que cualquier beneficio momentáneo. Pierdes tu identidad. El anciano hizo una pausa antes de continuar. Mantenerse fiel a uno mismo no siempre es fácil. Habrá quienes te critiquen, habrá quienes no te comprendan, pero si vives de acuerdo con tus principios, te aseguro que sentirás una paz que nadie podrá arrebatarte. Andrés respiró profundamente. Entonces, ¿nunca debo comprometer lo que creo? Don Emilio afirmó con firmeza. Nunca, porque cuando te mantienes fiel a ti mismo, no importa lo que pase a tu alrededor, siempre podrás caminar con la frente en alto. 3. Tercera cosa que no debes sacrificar: tu estabilidad financiera. Don Emilio ladeó la cabeza y observó a Andrés con mirada reflexiva. ¿Sabes, Andrés? Con los años aprendí que el dinero no es la clave de la felicidad, pero sí puede brindarte tranquilidad. Andrés asintió, aunque en su rostro se dibujó una leve duda. Eso suena bien, pero a veces siento que hay tantas responsabilidades. Ayudar a mi familia, pagar deudas, prestar dinero a amigos que lo necesitan. Don Emilio sonrió levemente, como si ya hubiera escuchado esas palabras muchas veces antes. Eso es lo que ocurre, Andrés. Muchas veces confundimos el acto de ser generosos con descuidarnos a nosotros mismos. El anciano se acomodó en el banco, apoyando su bastón a un lado y dejando escapar un suspiro. Déjame contarte algo que me sucedió hace tiempo. Durante años fui ahorrando poco a poco. No era una gran suma, pero era lo suficiente para afrontar cualquier imprevisto. Un día un familiar cercano vino a pedirme dinero con urgencia. Según él, era una situación crítica. Claro, ¿cómo iba a negarme? Pensé que, al tratarse de familia, lo correcto era ayudar, así que le presté casi todo lo que había reunido con tanto esfuerzo, confiando en que me lo devolvería en poco tiempo. Andrés frunció el ceño. ¿Y nunca te lo devolvió? Don Emilio negó con la cabeza, una sombra de tristeza cruzando su mirada. Pasaron los meses, luego los años, y ese dinero nunca regresó. Pero lo peor no fue eso. Tiempo después, tuve una emergencia médica y cuando fui a revisar mis cuentas, me di cuenta de que no tenía nada con qué cubrir los gastos. Un silencio denso se instaló entre ellos, repleto de verdades que no necesitaban ser dichas. Finalmente, el anciano habló con voz firme. No te digo que nunca ayudes a los demás, Andrés, pero hay un límite que no debes sobrepasar. No puedes poner en riesgo tu estabilidad económica, sobre todo cuando llegas a cierta edad. Después de los 65, lo que pierdes es mucho más difícil de recuperar. Don Emilio fijó su mirada en el joven. Debes aprender a decir no con respeto y sin sentir culpa, porque si vacías tus bolsillos por los demás, dime, ¿quién los llenará cuando tú lo necesites? Andrés asintió en silencio, comprendiendo poco a poco el peso de aquellas palabras. No se trataba de egoísmo, sino de sabiduría. 4. La cuarta cosa que no debes sacrificar: tu autoestima y respeto propio. El anciano cambió el tono de su voz, haciéndolo aún más serio. Ahora vamos a hablar de algo más importante que el dinero, Andrés. Tu respeto por ti mismo. Se quedó pensativo por un momento, como si estuviera reviviendo viejas heridas. Hubo una época en la que permití que me trataran mal. Dejé que otras personas se aprovecharan de mí porque tenía miedo de que, si ponía límites, me rechazaran. Hasta que un día comprendí algo muy claro. Cada vez que aceptaba algo que me hacía sentir incómodo, les estaba enseñando a esas personas que podían faltarme al respeto. Andrés ladeó la cabeza intrigado. Entonces, ¿no eran ellos quienes cruzaban los límites? Don Emilio sonrió con amargura. No, Andrés, era yo quien no los establecía. El joven meditó en sus palabras antes de preguntar. ¿Y cómo se cambia eso? Empieza contigo mismo, respondió el anciano con calma. Mírate al espejo y pregúntate, ¿estoy contento con la manera en que me trato? Porque si no te respetas a ti mismo, no puedes esperar que los demás lo hagan. Señaló el camino delante de ellos. Poner límites no significa ser egoísta, significa reconocer tu valor y decir, esto es lo que soy, esto es lo que merezco, y no aceptaré menos. Quienes realmente te aprecian, respetarán esos límites, y los que no. Bueno,
Quizás ha llegado el momento de dejarlos ir. Andrés tomó aire profundamente, asimilando cada palabra. Entonces, ¿nunca debo permitir que alguien cruce mis límites? Don Emilio le dedicó una mirada cargada de ternura. Nunca, Andrés, porque el día en que permitas que alguien destruya tu autoestima, empezarás a perderte a ti mismo. Y créeme, no hay nada en este mundo que valga más que tu dignidad. O 5. La quinta cosa que no debes sacrificar, tu felicidad. El anciano apoyó ambas manos sobre su bastón y observó a Andrés con seriedad. Escucha bien lo que voy a decirte ahora, porque es una de las lecciones más importantes que he aprendido. Tu felicidad no es un lujo, Andrés. Es una necesidad. El joven frunció el ceño, como si la idea le resultara extraña. Pero, don Emilio, ¿no es egoísta pensar en mi felicidad cuando hay tantas obligaciones? El anciano sonrió con paciencia. Eso es lo que nos han hecho creer, Andrés. Nos enseñaron que la felicidad es algo que encontramos al final del camino, después de cumplir con todas nuestras responsabilidades. Pero te diré algo que aprendí de la manera difícil. Se acomodó en el banco y miró a su alrededor. Hubo un tiempo en mi vida en el que me pasaba los días trabajando y preocupándome por los demás. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero cada día me sentía más vacío, más apagado. Andrés lo miró con interés, mientras el anciano continuaba. Entonces decidí hacer pequeños cambios. Volví a leer, algo que siempre me había gustado, pero que había dejado de lado. Descubrí el placer de caminar por este parque, de escuchar el canto de los pájaros y de sentir el sol en la piel. A veces me sentaba aquí, en este mismo banco, sin hacer nada más que observar el mundo pasar. Señaló un roble imponente a unos metros de distancia. ¿Ves ese árbol? Está ahí, en silencio, simplemente disfrutando cada día. Andrés frunció los labios, procesando la idea. Entonces, ¿cree que debemos aprender a disfrutar el presente? Exactamente. Don Emilio asintió con una sonrisa. Pero no me malinterpretes. No te estoy diciendo que ignores tus responsabilidades. Lo que quiero decir es que, dentro de todo lo que haces, debes encontrar tiempo para lo que te da alegría. Porque la felicidad no es algo que se deja para después. Es algo que necesitas cada día. Si tu existencia está repleta de obligaciones y preocupaciones, pero carece de momentos de verdadera alegría, ¿qué sentido tiene? El anciano fijó su mirada en Andrés con una intensidad que buscaba asegurarse de que comprendiera cada palabra. La felicidad no es algo que deba quedar relegado al final de tus prioridades, Andrés. Debe ocupar un lugar central en tu vida. Cuando eres feliz, todo lo demás se acomoda mejor. Tus relaciones, tu bienestar, incluso la manera en que puedes contribuir a los demás. Andrés asintió lentamente, como si dentro de él una chispa comenzara a encenderse. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esa felicidad? Don Emilio esbozó una sonrisa cálida. Empieza por reconocer qué pequeñas cosas te traen alegría. Tal vez sea un libro que siempre quisiste leer, una conversación con amigos o simplemente un instante de silencio para ti mismo. No se trata de grandes gestos, Andrés. Se trata de recordarte que mereces ser feliz. 6. Sexta cosa que nunca debes abandonar: tus sueños. Andrés, ¿alguna vez has sentido que hay algo que anhelabas hacer, pero que siempre pospusiste por falta de tiempo? Andrés bajó la cabeza y tras un momento de reflexión asintió. Sí, pero a estas alturas no sé si aún tiene sentido. Las responsabilidades pesan demasiado y siento que ya es tarde. El anciano soltó una risa breve, no burlona, sino llena de complicidad. ¿Demasiado tarde? Déjame contarte algo que aprendí cuando tenía 65 años. Se acomodó en el banco con calma, apoyando su bastón a un lado. Desde joven siempre me fascinó la poesía. Me maravillaba cómo las palabras podían capturar emociones, pintar imágenes, contar historias. Pero la vida, como suele hacer, puso otras exigencias por delante. El trabajo, la familia, las cuentas por pagar. Siempre pensaba que algún día encontraría el momento ideal. Pero ese día nunca llegó. Suspiró, mirando el parque con una nostalgia serena. Los años pasaron, y cuando cumplí 65, me encontré sentado solo en este mismo banco, repasando lo que había sido mi vida. Había trabajado sin descanso, había cumplido con mi familia,
pero algo en mi interior seguía incompleto. Y entonces me pregunté, ¿por qué no ahora? Andrés lo observaba con interés genuino. ¿Y qué hiciste? Don Emilio sonrió. Compré un cuaderno y una pluma y comencé a escribir. Al principio mis palabras salían torpes, como si mi mente estuviera oxidada, pero no me rendí. Cada día escribía un poco más, hasta que la poesía empezó a fluir de manera natural. No lo hacía por reconocimiento ni por dinero. Lo hacía para mí, porque era mi sueño. Andrés lo miró con una mezcla de admiración y curiosidad. ¿Y qué pasó después? El anciano se encogió de hombros con humildad. Lo que pasó es que volví a sentirme vivo. Esos poemas se convirtieron en parte esencial de mi existencia. Y todo comenzó cuando entendí que nunca es tarde para perseguir lo que realmente amas. Andrés permaneció en silencio, con la vista fija en el suelo. Finalmente, levantó la cabeza y preguntó en voz baja, ¿cree que aún hay tiempo para mí? Don Emilio apoyó una mano firme en su hombro. Sus ojos reflejaban comprensión y ternura. Andrés, los sueños no tienen fecha de expiración. No importa si tienes 20, 40 o 70 años. Lo único que importa es si estás dispuesto a dar el primer paso. No permitas que el miedo o las excusas te priven de lo que podría ser la etapa más hermosa de tu vida. 7. Séptima cosa que jamás debes sacrificar. Tu paz. Andrés, lo más valioso que posees es tu tranquilidad. Nunca la pongas en juego. El hombre, que parecía más tranquilo tras la conversación, frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo se puede preservar la paz, don Emilio? A veces parece que los conflictos y los problemas son inevitables. El anciano asintió lentamente, como si comprendiera exactamente el peso de aquellas palabras. Por supuesto, Andrés, los problemas llegan, pero lo esencial es cómo decidimos enfrentarlos y qué elegimos cargar en nuestro interior. Hizo una breve pausa antes de continuar, tomando aire con serenidad. Hubo una etapa en mi vida en la que acumulaba muchos resentimientos. Personas que me habían herido, injusticias que me habían marcado profundamente. Me aferraba a esos recuerdos, los repasaba una y otra vez en mi mente, y cada vez que lo hacía, era como avivar un fuego que solo me consumía por dentro. Desvió la mirada al horizonte, como si reviviera aquel momento en su memoria. Hasta que un día, mientras paseaba por este mismo parque, vi a un anciano sentado en un banco. Su expresión reflejaba una tranquilidad absoluta. Me acerqué y con genuina curiosidad le pregunté cómo lo lograba. ¿Cómo podía estar tan sereno en un mundo lleno de caos? Andrés inclinó ligeramente la cabeza, intrigado. ¿Y qué le respondió? Don Emilio sonrió con nostalgia, como si aquellas palabras aún resonaran en su alma. Me dijo, la paz no es algo que se encuentra en el exterior, es algo que se construye dentro de uno mismo. Aprende a soltar lo que escapa de tu control. Perdona no porque los demás lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. El hombre se quedó en silencio, reflexionando sobre aquellas palabras. ¿Y eso fue suficiente para usted?, preguntó Andrés, con un matiz de escepticismo en la voz. No fue inmediato ni sencillo, admitió don Emilio. Pero comencé a intentarlo. Dejé de alimentar el resentimiento y tomé distancia de quienes no aportaban nada positivo a mi vida. Fue difícil, Andrés, porque a veces esas personas eran parte de mi familia o amigos de toda la vida. Sin embargo, entendí que si realmente quería vivir en paz, debía rodearme de relaciones que nutrieran mi espíritu, no que lo drenaran. El anciano fijó su mirada en Andrés, su voz impregnada de una calma firme. Proteger tu paz no significa huir de los problemas o evitar los conflictos. Significa aprender a escoger qué batallas merecen ser libradas. ¿Sabes, Andrés? Una vida plena no consiste en alcanzar la perfección, sino en priorizar lo que verdaderamente importa. Tu bienestar, tus principios, tu estabilidad, tu amor propio, tu felicidad, tus aspiraciones y, por encima de todo, tu paz interior. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.